Bien, un buen día para todos. Vamos a terminar ya esta última parte del cuestionario de historia. Sí, Dígame. antes de que comience, ¿me podría explicar otra vez lo del mercantilismo europeo, por favor? Claro que sí. Gracias. Vamos con esta parte. Pregunta número 12. Mercantilismo europeo. No se olvide, por favor, si tiene ahí preguntas, dudas de algún otro cuestionario, preguntará. Verá que mañana inicia directamente las evaluaciones. Ya tiene que tener el cuestionario, ya esto ya se envió con tiempo. Vamos con el mercantilismo europeo. ¿Qué es propiamente el mercantilismo europeo? Veíamos que es un sistema económico planteado en el siglo o desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que se configuró en Europa. Vamos así, conjunto de procedimientos, para que sea mucho más claro, ¿ya? Conjunto de procedimientos. Este conjunto de procedimientos generó posteriormente el capitalismo. Digámoslo así, fue la base del capitalismo. ¿En qué se fundamenta, se basa en conjunto de procedimientos basados en la acumulación primitiva? Y aquí es lo que decíamos, conformó la primera forma de capitalismo, o lo que iba a ser posteriormente el capitalismo. Voy a ir enunciando algunos elementos más. Ya. Se configuró, no se olvide, durante siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se acumulaba la mayor cantidad de elementos obtenidos de las colonias, principalmente. Era ese el objetivo que teníamos en cuanto al mercantilismo. Ese es el sentido propio del mercantilismo, la acumulación. Vamos a ver, ¿qué más podemos recalcar dentro del mercantilismo? Ya. Dentro de esta consideración también debemos puntualizar en cuanto a la idea propia del mercantilismo como este sistema o este conjunto de procedimientos. Bueno, este conjunto de procedimientos que se dieron durante este siglo que conforma realmente el capitalismo. La primera forma en cuanto al capitalismo y que afectó directamente a las colonias americanas. Las colonias americanas no estuvieron inscritas en las condiciones del mercantilismo. El mercantilismo fue simplemente para estos países europeos que tenían la posibilidad de acumular los bienes, la materia prima obtenida fundamentalmente de América. Vamos a irlo viendo para que tenga un poco más claro, recordando un poco esta, sí, mostramos la diapositiva en la cual nosotros nos ubicábamos en cuanto al mercantilismo para entenderlo propiamente en esta consideración. Entonces, conjunto de procedimientos basados en la acumulación, fue una acumulación primitiva, recuerden ustedes, esta acumulación primitiva permitió que los países europeos tengan sobre todo un impulso económico importante.
Vamos a sintetizarlo de esta manera para que quede más claro. Europeo. Sistema de explotación a través del comercio y regulado por el Estado. Este punto es fundamental. El mercantilismo estuvo regulado por el Estado. No fue algo como los modelos posteriores liberales, donde directamente el Estado no debía tomar parte, sino en el mercantilismo había una regulación directa del Estado para la toma de decisiones y sobre todo en cuanto a las perspectivas, a la visión de los procedimientos que se van a tomar en América para extraer la materia prima, las riquezas del oro. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bien, aquí podemos entonces, recordando nuestras diapositivas, sintetizarlo de mejor manera. Periodo de acumulación primitiva, sistema de explotación a través del comercio regulado por el Estado y realmente es la acumulación de los bienes. Eso es a lo que nosotros llamamos mercantilismo. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? El triángulo del comercio. ¿Cómo funcionaba el triángulo comercial? ¿Cómo funcionaba este triángulo comercial? ¿Alguien recuerda cómo funcionaba el triángulo del comercio? Vamos viéndolo por si se olvidaron esta consideración. El triángulo del comercio funcionaba de la siguiente manera. En América, los esclavos se vendían a dueños de plantaciones de algodón, azúcar, tabaco. Con ese dinero, los comerciantes compraban barcos. Posteriormente, se llevaban esos objetos, algodón, azúcar, tabaco, llegaban de América y se producía el comercio. De ese comercio en Europa, de las ganancias, se invertía para la fabricación de fusiles, tejidos, que eran posteriormente vendidos en África y así sucesivamente se iba dando el triángulo del comercio. En África se vendían para obtener esclavos. Los esclavos se llevaban a América. Eso es el triángulo del comercio. ¿Alguna duda, alguna inquietud sobre este triángulo del comercio? Sencillo. Ok, vamos entonces a continuar. Sencillo, no es mayor tema lo que nosotros hemos estado viendo. Cuestionario. Enuncie la diferencia entre escuela fisiocrática y mercantilismo. ¿Cómo enunciábamos que era la escuela fisiocrática? ¿De qué se trataba esta escuela fisiocrática? ¿Qué decía? ¿Cuál era el postulado de la escuela fisiocrática? Sabemos bien que nace en Francia del siglo XVIII, nace para el financiamiento de las empresas bélicas francesas y se oponía al mercantilismo porque criticaba la intervención estatal que permitía o que estaba permitida por el mercantilismo. Primera diferencia que podemos encontrar. ¿Qué otra diferencia? El mercantilismo se basaba en el comercio y la escuela fisiocrática ¿en qué se basaba? En la agricultura. En la agricultura. La escuela fisiocrática consideraba que la agricultura era la única forma que se tenía para realmente puntualizar o tomar en cuenta o visibilizar ganancias. No había otra forma. Las ganancias no se podían dar sino solo a través de la agricultura. Otra diferencia. Vemos también en la escuela fisiocrática que se garantizaba la tenencia de la propiedad privada. Es decir, había una propiedad privada. En cambio, en el mercantilismo todo le pertenecía al Estado, en este caso a los reyes, quienes conformaron esta primera forma.
Sabemos bien que no es el mercantilismo igual al capitalismo, porque el capitalismo ya no habla mucho de la intervención del Estado, pero aquí hay también o existe una acumulación primitiva. ¿Qué pasa en cambio en la escuela fisiocrática? No hay esa acumulación primitiva porque la agricultura es el fundamento y nos basamos solo en el ámbito de la agricultura. Ya tenemos algunos elementos. Explique por qué la primera constitución es catalogada como un proyecto político criollo. ¿Por qué razón? Aquí ya es un análisis suyo en base a lo último que vimos. ¿Por qué era? Y si ya su participación es importante. ¿Por qué razón? Grammarly can help you write quickly and... ¿Por qué razón se da esta consideración? Ahora, mientras usted revisa, para el proceso de explicación de la Revolución Francesa se puede basar en el siguiente link. Puede revisar el video sobre la Revolución Francesa. Solo debe tomar los elementos primordiales. O puede recordar también lo que nosotros estuvimos revisando en Ciudadanía, en Historia, sobre el proceso de la construcción de la Revolución Francesa. ¿Listo? ¿Por qué la primera constitución es catalogada proyecto criollo? Vamos, jóvenes, para acabar de revisar también filosofía. Porque las élites criollas vieron la necesidad de controlarlos dentro del aparato estatal e incluso a través de la fuerza militar. Una, muy bien eso. Otra, no se olvide que por los personajes, las personas que generaron la gesta revolucionaria, fueron personas de la élite. Otra consideración, ¿por qué? Porque este grupo de independentistas realmente estuvieron muy ligados a la consideración de la hacienda y querían conservar el modelo en el cual se habían desarrollado durante mucho tiempo. La hacienda además seguía siendo, la hacienda y la plantación, el modelo económico interno y externo de América Latina. Tenemos tres elementos ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Sencillo, ¿no es cierto? No hay mayores cosas, es bastante fácil esta parte. Vamos entonces en los minutos que nos quedan a ir cerrando con lo que se refiere a filosofía. Filosofía no hemos tenido todo el tiempo, pero realmente es también sumamente fácil. Estuvimos analizando la frase de Salazar Bondi: hay que hacer filosofía sin más, lo latinoamericano vendrá después. Nos quedamos ahí. ¿Qué quiere decir Salazar Bondi con esto? Y estuvimos planteando que no hay que pensar en la filosofía como un ámbito en el cual lo filosófico sea propiamente latinoamericano, europeo, ecuatoriano, sino que la filosofía es la filosofía para todos, para la humanidad. Y de ahí viene dándose cada uno de los elementos importantes. Aquí lo que usted debe hacer es con estas palabras complementar lo que ve a la izquierda. Nada más. Es sencillo. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de continuar? Otras cosas más. Bien, entonces simplemente él, claramente, ¿qué va aquí? Esta primera parte. Él tiende a considerar los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales. El eurocentrismo, ¿sí? Por si acaso. Y de ahí usted va completando. Fácil. Esto de eurocentrismo no se olvide porque de aquí viene dándose lo demás. ¿Qué es el concepto summa causae?
No summa causa, que también vimos, sino summa causa. ¿Y qué era? ¿Cómo lo definíamos la summa causa? Vamos viendo. ¿Cómo definíamos summa causa? Que les estoy dando los elementos. Son cosas que hemos visto, entonces simplemente estamos complementando por si A o B razones. ¿Qué significa summa causa? Acuérdese de la propia definición. Viene de dos palabras quichuas, sumac y causai. La una, la plenitud, y causai, la vida. Es decir, alcanzar una plenitud de nuestra propia vida. O lo que se tradujo en el Ecuador, el buen vivir. Alcanzar una forma de vida que priorice a la comunidad y no al individuo, que ha sido el paradigma occidental por mucho tiempo. La cosmovisión de los pueblos indígenas originarios, primero está la vida en relación a la armonía y el equilibrio, por lo que la mejor traducción realmente es una vida en plenitud, lo que es propiamente summa causa. ¿Por qué les pongo esto? Puede ser, como puede ser que no, pero ya apareció en otra evaluación lo que es el summa causa. Y algunos cogieron, copiaron, pegaron de internet y decía cualquier cosa menos lo que vimos aquí. Así que de la definición que vemos aquí. ¿Alguna pregunta sobre el concepto de summa causa? Ya, fácil, vamos con esto. ¿Qué es la razón instrumental? Vamos rápidamente para no estarles preguntando de uno en uno. ¿Qué es la razón instrumental? ¿Qué promueve la razón instrumental? ¿De qué se trata? ¿Cómo les ayudo ahí? Entonces tendrán que ustedes complementar. Supongo que deben tener todos estos elementos. Comprende las relaciones de poder desde el sistema capitalista. Comprende las relaciones de poder del sistema capitalista, pero no me dice qué hace la razón instrumental. O sea, comprende eso, pero ¿qué pasa con la razón instrumental? ¿Por qué se llama razón instrumental? En la misma palabra está. La razón solo como instrumento. ¿Instrumento de qué? Ahí sí lo que me dice. Para obtener rédito económico. ¿Alguien más? ¿Razón instrumental? Voy a ayudar con esto. La razón instrumental, que dos filósofos la han planteado, Theodor Adorno y Marx Horkheimer, después de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, plantean que la razón no puede convertirse en instrumento. Y la razón instrumental indica que el capitalismo promueve un tipo de relaciones sociales que buscan la eficiencia y la productividad de la naturaleza y de las personas. Por eso es instrumental, mirarle a la razón como instrumento. ¿Instrumento para qué? Para obtener rédito económico. Entonces, nuevamente repito, la razón instrumental indica que el capitalismo promueve un tipo de relaciones sociales que buscan eficiencia y beneficio, obviamente, de los dueños del capital. Es una crítica de estos filósofos que prácticamente plantean que la Segunda Guerra Mundial se dio por esta razón instrumental, que debemos criticarla. ¿Alguien alguna pregunta sobre la razón instrumental? ¿Pudieron encontrar dónde está? Por favor, Ray, la subraya, diga aquí está la razón instrumental, esto es a lo que se refiere el profe, esto voy a poner. Tema, las bases fundamentales del diálogo racional. Ahí está la razón instrumental y específicamente la razón instrumental indica que el capitalismo promueve el tipo de relaciones que busca beneficio, que busca eficiencia. Explique la libertad en cuanto a participación, independencia y autonomía. ¿Dónde encontramos esto? Tema, relación y pertinencia de la ética en la política. Libertad como participación, libertad como independencia y como autonomía. No se olvide, tema, relación y pertinencia de la ética en la política. ¿Alguien alguna pregunta sobre estos elementos? ¿Alguno que no haya quedado claro? No me dirá después, eso no nos puso profe, eso no estaba en el cuestionario.
ese cuestionario no sabía cómo hacer, les estoy preguntando. Usted ya realmente no ha tomado nota, esta es su última oportunidad para que vaya tomando en cuenta estos aspectos. Explique qué es el respeto activo. Cuando estuvimos revisando sobre la ética, hablamos del respeto activo y estas partes en relación a lo ético. ¿Alguna pregunta sobre el respeto activo? ¿A qué se refiere? El respeto activo, por si acaso, está contrapuesto o es opuesto a la perspectiva principal de la tolerancia. Estuvimos hablando de estos elementos, entonces lo opuesto o lo que no se debe hacer es tolerar a las personas, sino se debe respetar de forma activa, siempre participativa. Explique la diferencia entre igualdad y equidad. Perdón, esta consideración es fácil. La igualdad, todos por igual recibimos lo mismo. Por ejemplo, yo voy a repartir, qué sé yo, tengo manzanas, entonces les doy a todos por igual. Ahora, ¿qué es equidad? Dar a cada persona lo que necesita, en el momento que necesita. Una persona tal vez es alérgica a ese producto, entonces no le puedo dar ese elemento. ¿Sí? La diferencia entre igualdad y equidad. Complete el cuadro de los significados de la democracia. Cuando vimos el tema, el sistema político democrático desde una ética sociohistórica, estuvimos hablando de que la democracia, la palabra específicamente demos, de donde viene la palabra democracia, que significa pueblo, puede tener varios significados para los griegos. Y ahí especificamos pletos, aquí ha habido un error, poloi, pleiones y oclios en griego. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre estos elementos? ¿Algo que necesitan que recalque? ¿No? Ya, en ese mismo tema, en cuanto a la democracia, revisamos la mayoría absoluta y la mayoría relativa. Para la mayoría absoluta, una mayoría del pueblo tiene todos los derechos, mientras que la minoría no puede acceder a ninguno de ellos. En la mayoría relativa, una mayoría tiene potestad para gobernar siempre y cuando escuche a las minorías. Entonces, la mayoría absoluta no escucha a las minorías y la mayoría relativa gobierna con la mayoría, pero escuchando a las minorías. Si hay preguntas, preguntará, ¿no? Explique por qué el arte latinoamericano es un arte militante. Principalmente, el arte latinoamericano ha tenido una preocupación por la realidad social, histórica de los pueblos, nacionalidades. La vimos cuando estuvimos hablando de la identidad del ser latinoamericano en diferentes expresiones artísticas. Uno de los casos más importantes que hay que recalcar, aun cuando Frida Kahlo ha sido reconocida por sus obras del testimonio de su propia vida, es una búsqueda de identidad, también ha tenido una relación con la militancia y principalmente con la lucha social. ¿Alguna pregunta sobre el arte latinoamericano porque es militante? No se olvide, el arte latinoamericano es militante principalmente porque tiene detrás una lucha social, refleja la realidad de la sociedad. Completa el cuadro de las diferentes formas de colonialidad. Nosotros estuvimos viendo la colonialidad de poder, de saber dónde. En este mismo tema de la identidad del ser latinoamericano en diferentes expresiones artísticas. Y no se olvide que la colonialidad se debe distinguir del colonialismo, ya que el colonialismo hace referencia al periodo del siglo XV al XIX, donde Europa dominó América. En cambio, la colonialidad hace referencia a un patrón de poder que se instaló en América Latina, jerarquizando a los individuos, sometiendo a los individuos a través simplemente del pensamiento, de las ideas, de las políticas, de la economía. Y ahí vimos diferentes formas de colonialismo. ¿A qué me refiero con las características de Michel Onfray? Vimos 4 características: la filosofía trágica,
autobiográfica, terapéutica y pragmática. Usted debe explicar las 4 características de la filosofía de Michel Onfray. Por si acaso, trágica es una, debe explicar qué es. Autobiográfica, terapéutica y pragmática. ¿Alguna duda, inquietud? Explique la diferencia entre consumismo y consumo. Acuérdese que el consumismo es adquirir objetos, bienes, sin necesariamente tener algún tipo de necesidad, es decir, sin necesitarlos. Yo adquiero por adquirir y quien me da esa consideración es la industria. Y el consumo, en cambio, es la perspectiva de adquirir por algún tipo de necesidad. ¿Cuáles son las necesidades básicas sobre todo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre este o cualquier otro cuestionario de las materias filosofía, ciudadanía e historia? ¿No, jóvenes? Bien, con eso cerramos esta